Hola chicos, espero que estén bien. Con el tema de hoy vamos a terminar el bloque de jurisdicción de nuestra materia y vamos a ver hoy las excepciones del ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal, en donde vamos a ver una serie de instituciones que tienen el mismo efecto que la inmunidad de jurisdicción y que la derogatoria convencional, solo que tienen la característica, y por eso se agrupan en este tema, de que son instituciones propias del derecho procesal civil. Aquí vamos a ver 4 instituciones. Vamos a ver la litispendiencia internacional, la causa juzgada internacional, la conexidad internacional y el forum no convenience. Comenzando con la litispendiencia internacional, vemos que esta es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales del foro derivada de la pendencia de la misma ante una corte extranjera. Sus características con respecto a la causa juzgada internacional y a la conexidad internacional son la identidad y la pendencia concurrente de las causas. Me explico. Con respecto a la conexidad, la litispendencia tiene la característica de que las causas que se involucran en su ámbito son idénticas, es decir, la causa que cursa ante la corte extranjera y aquella que cursa ante los tribunales del foro coinciden en cuanto al sujeto, al objeto y al título o la causa petente. Por otro lado, la litispendencia se diferencia de la causa juzgada internacional por el hecho de que ésta involucra una causa que se encuentra pendiente, es decir, que todavía no ha sido decidida con carácter de causa juzgada por la corte extranjera, porque de lo contrario, al ya haber una sentencia definitivamente firme, estaríamos ante un supuesto de causa juzgada internacional, como veremos en unos momentos. Con respecto a la finalidad de la litispendencia internacional, vemos que indica la doctrina nacional y extranjera que ésta reside en favorecer la economía procesal y favorecer la uniformidad de la tutela judicial internacional, evitando el dictamen de sentencias contradictorias por dos tribunales de estados distintos, ante los cuales cursan causas idénticas. Añaden Virgo Soriano y García Mantilla en Alférez que la litispendencia internacional cumple básicamente dos funciones. 1. Proteger a cada parte frente a comportamientos oportunistas de la otra. 2. Reducir los costos asociados a dobles procesos, la primera de las cuales, además, estos autores explican que se cumple tanto en el supuesto en que la posición procesal de las partes coincida entre la causa extranjera y la causa del foro, como en los casos en que no. Cuando hablo de posición procesal, hablo de si una misma parte es en ambos procesos demandante o en ambos procesos demandado. En el caso de que coincida esta posición procesal, indican estos autores que se protegerá el interés del demandado de no padecer dobles procesos, mientras que en el segundo caso, donde no coinciden las posiciones procesales, el interés protegido será el del actor inicial con respecto a su elección del tribunal competente y de que se evite la emisión de sentencias contradictorias e irreconciliables. Por su parte, con respecto a la segunda función, los mencionados autores aseveran acertadamente que la litispendencia duplica los costes de administración de justicia sin derivarse en ningún beneficio a cambio. Esto ocurre porque si las dos sentencias coinciden en ambos casos, una de ellas es prescindible, porque vamos a tener básicamente dos sentencias del mismo contenido, de cualquiera de ellas que pueda ser ejecutada será materializada. Mientras que en el caso de que sean con sentencias contradictorias, se genera el costo adicional de tener decisiones incompatibles, a lo que se puede agregar que puedan representar obstáculos para el reconocimiento y ejecución de cada una de ellas. Podemos ver entonces que la litispendencia se encuentra en esa intersección entre garantizar la armonía internacional de las decisiones sin que se sacrifique indebidamente el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que evita las sentencias contradictorias, pero a la vez deja abierta la posibilidad de que la sentencia dictada por el juez foráneo sea reconocida en el foro. Por eso es que se explica
que en el ámbito de la litispendiencia internacional se sustituye la tutela por declaración por la tutela por el reconocimiento. La tutela por declaración lo que implica es que un tribunal de un estado sustancia un procedimiento y dicta una sentencia con carácter de cosa juzgada, mientras que en el caso del reconocimiento el tribunal del foro recibe una sentencia dictada por un tribunal foráneo que es sometida a un examen para verificar si ella puede surtir efectos o no dentro del territorio de ese juez de reconocimiento. Con respecto a la regulación de la litispendencia internacional en las fuentes del derecho internacional privado venezolano, vemos que esta se encuentra regulada por dos instrumentos. Uno, el Código de Bustamante, y dos, la Ley de Derecho Internacional Privado. En el caso del Código de Bustamante, vemos que tenemos como norma relevante el artículo 394, que nos indica lo siguiente. La litispendencia por pleito en otro de los estados contratantes podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada. Como vemos, esta norma no solo toma en consideración a la litispendencia como excepción al ejercicio de la jurisdicción, asumida con base en los criterios establecidos en los artículos 318 al 322, a los cuales dedicamos buena parte del tema 5 de nuestro programa, sino que también somete la procedencia de la misma al hecho de que la sentencia dictada en uno de los estados contratantes pueda surtir efectos en otro, buscándose con ello satisfacer el interés de la justicia y de las partes de que para cada asunto no haya sino un solo juicio o proceso, el cual es tomado por Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven como el fundamento y la necesidad de existencia de la litispendencia internacional. No obstante, vemos que esta norma no consagra los presupuestos de procedencia de esta institución, algo como lo que vamos a ver que coincide la Ley de Derecho Internacional Privado. En la Ley de Derecho Internacional Privado, la litispendencia está consagrada en el artículo 58, cuyo tenor es el siguiente. La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella. De esta norma se derivan dos consecuencias importantes. Uno, en primer lugar, se consagra el principio de relevancia del proceso pendiente en el extranjero, derogándose así la postura que se tenía en el sistema del Código de Procedimiento Civil de principio de preferencia de la jurisdicción venezolana ante la jurisdicción extranjera, que se derivaba de la interpretación conjunta de los artículos 2 y 4 del Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, de este artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se deriva que se establece como solo límite de la litispendencia a la jurisdicción exclusiva. Por argumento en contrario, se entiende que en supuestos de jurisdicción concurrente y de jurisdicción inderogable se admite la litispendencia internacional, dado que en este último caso la inderogabilidad es tan solo un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción de carácter derogatorio. Ahora bien, al igual que ocurre con el Código Bustamante, la Ley de Derecho Internacional Privado no establece los requisitos de procedencia de la litispendencia internacional, más allá de que la causa extranjera siga pendiente de decisión y que no se lesione la jurisdicción exclusiva venezolana. Es allí entonces donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha realizado un aporte. Si bien en el artículo que escribí yo con la profesora Maritza Méndez, que están disponibles en la carpeta del tema 8, ustedes van a ver una serie de decisiones en materia de litispendencia, que allí creo que están suficientemente resumidas. Aquí les voy a hacer referencia nada más al caso de Mariana Coromoto Capriles Santander contra George Vinay Kubala. ¿Por qué? Porque en este caso se establecieron los requisitos de procedencia de la excepción de litispendencia internacional que han sido replicados en la jurisprudencia posterior al año 2002. En este caso, la señora Mariana Capriles demandó en divorcio a su cónyuge George Vinay Kubala ante los tribunales venezolanos. Entre otras defensas opuestas por la parte demandada, se alegó la litispendencia del caso respecto de un proceso ante tribunales del estado de California, Estados Unidos de América. A continuación, la sala pasó al estudio
si era procedente o no la consulta, porque lo que se había declarado en la primera instancia es que había sido procedente la excepción de la litispendiencia internacional. El argumento de la Sala Político-Administrativa para concluir afirmativamente esto residió en que el Tribunal de la Causa, al declarar la procedencia de la litispendencia internacional, estaba en efecto declarando la falta de jurisdicción y por ello operaba entonces la institución de la consulta obligatoria establecida tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley de Derecho Internacional Privado. A continuación, la Sala pasó al estudio de la procedencia de la declaratoria de litispendencia internacional, sin pronunciarse previamente sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y aquí hay un error metodológico. ¿Por qué hay un error metodológico? Porque recuerden ustedes que cuando hablamos de excepciones al ejercicio de la jurisdicción, se habla de que hay distintas causas que impiden que la jurisdicción de los tribunales venezolanos previamente asumida no pueda ejercerse en la práctica. Entonces, en el caso de la litispendencia no ocurre nada distinto que en el caso de la inmunidad de jurisdicción y que el caso de la derogatoria convencional, porque aquí también tiene que estudiarse antes de la litispendencia internacional lo relativo a si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no para conocer el asunto. No obstante ello, la Sala, al analizar la procedencia de la litispendencia internacional, estableció 7 requisitos que deben verificarse para la procedencia de dicha declaratoria. Los requisitos establecidos por la Sala en esta sentencia de Capriles contra Vinay son acumulativos, son concurrentes en el sentido de que si no se verifica uno, no se analizan los demás. Y estos requisitos fueron establecidos de la siguiente forma. El primer requisito incide en que la causa pendiente de los tribunales extranjeros sea la misma pendiente de los tribunales venezolanos. Requisito que de una manera distinta también se verifica en la litispendencia en el derecho procesal interno, porque en el derecho procesal interno se trata de dos causas que son idénticas entre sí, que están ante los tribunales del mismo país. Segundo requisito, que la causa cuya pendencia se alegue esté en efecto pendiente de decisión. Si la parte demandada en un procedimiento en Venezuela alega la pendencia de un procedimiento idéntico en el extranjero, ese procedimiento extranjero debe estar efectivamente pendiente de decisión. ¿Esto qué implica? Que si haya habido una sentencia de primera instancia, que la misma no sea definitivamente firme. Porque en el caso de que sea definitivamente firme, ya estaríamos en el ámbito de la cosa juzgada internacional, no de la litispendencia internacional. Tercer requisito, que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado. Este requisito es un error. ¿Por qué es un error? Porque se supone que si vamos a entrar al ámbito de una excepción al ejercicio de la jurisdicción, como es la litispendencia internacional, de lleno debe haber declarado antes la jurisdicción de los tribunales venezolanos, con lo que sería redundante que se estableciera como requisito de la litispendencia la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Pero no obstante ello, la Sala lo analiza en los casos de litispendencia. Quinto requisito, que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en la Ley de Derecho Internacional Privado. Este es el llamado requisito de la jurisdicción indirecta. Esto es un requisito que nosotros vamos a estudiar con mayor detenimiento en el tema 10, si no recuerdo mal, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, porque es uno de los requisitos establecidos por el artículo 53 para el reconocimiento de las sentencias foráneas. Sexto requisito, que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación del demandado primero. Esta citación puede ser de forma personal, por alguno de los medios alternativos a esa citación personal que existan en ese ordenamiento, o incluso a través de la cooperación judicial internacional. Lo que se requiere, como se indica en el requisito, es que se haya practicado la citación del demandado primero. Séptimo requisito y último de la lista establecida por la Sala Político-Administrativa, tenemos que esa citación se haya realizado según las normas aplicables
vigentes en el lugar en donde se lleva a cabo el juicio y en donde la citación efectivamente se practicó, lo que no es más que la manifestación de la regla de la lex fori regi processo. Comprobado por la Sala el cumplimiento del primero de los requisitos relativo a la identidad de la causa, pasó al estudio del segundo de los requisitos, sobre el cual se plantearon dos cuestiones. La primera, planteada por la demandada, incidía en que el juicio de California se encontraba pendiente porque, aunque había una sentencia dictada por el tribunal en cuestión, esta no se encontraba definitivamente firme. La parte actora, por su parte, alegaba que al haber sentencia no podía haber litispendencia internacional. Al momento de entrar en el fondo de esta cuestión, la Sala Político-Administrativa estableció que, al no haber probado la parte demandada que la sentencia no había adquirido firmeza, sea porque se hubiera ejercido algún recurso o porque hubiesen transcurrido los lapsos para ello, se debía declarar que no se cumplía con el segundo de los requisitos de la litispendencia, haciéndose inoficioso el estudio de los siguientes. Se desprendió entonces del análisis de la Sala que, al corresponder al proponente de la defensa de litispendencia internacional el demostrar que el juicio en el extranjero se encontraba pendiente, el simple alegato de que la sentencia emitida en dicho proceso extranjero no era definitiva no bastaba, debiendo probarlo a los fines de establecer la pendencia y poder declararse la litispendencia internacional, la procedencia de esta excepción. Las sentencias posteriores de la Sala Político-Administrativa que han estudiado el tema de la litispendencia internacional han desarrollado los mismos requisitos establecidos en el caso de Mariana Capriles contra George Biney. La regla de las mencionadas sentencias es el estudio previo de la jurisdicción de los tribunales venezolanos para luego entrar a discutir sobre la procedencia de la declaratoria de litispendencia solicitada por la parte demandada, tal y como debe ocurrir, dado que es necesario siempre establecer que se puede decidir un asunto para luego determinar si existe alguna circunstancia según la cual dicha decisión pueda excepcionarse en favor de un juez extranjero. Aquí recordemos eso siempre. En los casos de jurisdicción, y a pesar de que nosotros vimos ese tema en el primer corte, cuando evaluemos este tema de las excepciones del ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal, pueden ocurrir una de dos cosas. Uno, que el caso ya les indique que se asume la jurisdicción de los tribunales venezolanos, o que ustedes de alguna manera tengan que determinarla antes de proceder a estudiar si procede, por ejemplo, en este caso, la litispendencia internacional. Con respecto a los efectos de la litispendencia internacional, vemos que el efecto de la procedencia de tal excepción produce la declaratoria de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, con lo que se seguirá el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que implica que la decisión en materia de litispendencia de declarar la falta de jurisdicción quedará sometida a la consulta ante la Sala Político-Administrativa y también puede ser objeto de recurso de regulación de jurisdicción, sea que declare la jurisdicción de los tribunales venezolanos declarando la improcedencia de la litispendencia, o que declare la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos declarando la procedencia de la excepción de litispendencia. Además, es importante tener en cuenta que para que se logre este efecto, y esto desde el punto de vista práctico, es necesario acreditar los requisitos de procedencia, para lo que el instrumento fundamental son las copias certificadas debidamente legalizadas, apostilladas y traducidas de los actos procesales necesarios para acreditar los 7 requisitos que vimos anteriormente. En lo que respecta al trámite procesal de la litispendencia internacional, vemos que no solo la calificación de la existencia de la litispendencia internacional está sometida a la ley venezolana, sino que también los aspectos procesales de la misma se rigen por nuestro derecho procesal, en virtud de la regla lex fori regi processo. Ahora bien, en nuestro sistema, el trámite procesal de la excepción de la litispendencia internacional está planteado por dos artículos. Artículo 61 y artículo 346, ordinal primero.
En el artículo 61 se establece básicamente el efecto de la litispendencia, que de alguna forma se puede trasladar también al efecto de la litispendencia internacional, porque en ambos casos se culmina el proceso, solo que en uno la declaratoria es simplemente de que procede la litispendencia internacional y se ordena el archivo y cierre del expediente, quedando extinguida la causa. Eso en el caso de la litispendencia doméstica, y en el caso de la litispendencia internacional esto implica simplemente la declaratoria de falta de jurisdicción. Ahora, el artículo 346 ordinal primero establece las cuestiones previas que se pueden oponer previo a la contestación de la demanda. En ese primer ordinal se establecen varias cuestiones previas. 1. La falta de jurisdicción del juez. 2. La declaratoria de incompetencia. 3. La litispendencia, o que el caso se tenga que acumular por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia. Aquí vemos que se diferencia entre la litispendencia y falta de jurisdicción, porque en el caso de la litispendencia doméstica, en efecto el resultado de ambas cuestiones previas es distinto. En uno se declara la falta de jurisdicción y en el otro se declara terminado el proceso y el archivo del expediente. Pero en el caso de la litispendencia internacional coinciden ambos efectos en uno, y que se declara la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, porque aquí no hay ninguna posibilidad de algún otro efecto, sino ese, que se declara la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. Pasando a la institución de la conexidad internacional, vemos que esta es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales del foro, derivada de la pendencia de una causa ante cortes extranjeras que guarda una estrecha vinculación con aquella en curso ante los tribunales nacionales. Esta coincide con la litispendencia internacional en el hecho de que la causa nacional y la causa extranjera se encuentran pendientes de decisión, pero difieren en que estas causas no son idénticas, sino que en el caso de la conexidad se encuentran vinculadas por uno o dos elementos comunes, pero no los tres. Como veremos más adelante, la diferencia con su par en el derecho procesal civil interno reside en el efecto de la declaratoria de conexidad. Como indica la profesora Yaritza Pérez, cuando los tribunales de un Estado extranjero tienen jurisdicción para conocer y decidir el litigio principal, puede justificarse que ésta se extienda a la causa conexa en trámite ante los tribunales del foro. Ello conllevaría la modificación de la jurisdicción asumida por los tribunales del foro a favor del juez extranjero que hubiere prevenido, es decir, que hubiese citado antes que los tribunales venezolanos. De tal manera, se cumplirían los fines comunes de las excepciones que estudiamos en el presente tema, de perseguir una tutela judicial efectiva uniforme y de prevenir que sean emitidas decisiones contradictorias por tribunales de estados distintos. Para afirmar que nos encontramos ante una situación de conexidad internacional deben verificarse los siguientes requisitos. 1. Que hayan dos o más procesos pendientes ante órganos jurisdiccionales pertenecientes a distintos estados. 2. Que dichos procesos se encuentren estrechamente vinculados entre sí. Y 3. Que los tribunales estatales que se encuentren conociendo de los procesos correspondientes le haya sido atribuida la jurisdicción según el sistema jurídico correspondiente. Ahora, con el asunto de la conexidad, vemos que es la que más se diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional privado. Pues cuando hay litispendencia, el proceso se extingue y punto, allí no hay problema. Pero en los casos de conexidad internacional no puede verificarse la consecuencia del orden interno, que es la acumulación de las causas, porque estamos hablando de dos sistemas jurisdiccionales distintos. Entonces, en el derecho internacional privado, si en Venezuela está la causa contenida en los casos de continencia o si el tribunal no previno, la causa se extingue y por supuesto se extingue si una de las partes trajo a colación el tema de la conexidad. Entonces, la conexidad, si es tratada de manera distinta, es tratada de manera distinta si las partes la alegan y prospera la causa en Venezuela, se extingue. La única norma que regula el tema de la conexidad a nivel interno es el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que excluye la conexidad de los casos de jurisdicción exclusiva.
Los casos de continencia aluden a aquellos en donde una causa pueda ser abarcada o absorbida por otra. A diferencia de la litispendencia internacional, no encontramos en Venezuela alguna decisión que desarrolle el tema de la conectividad internacional. Sin embargo, ahí en el caso, en el trabajo que yo les pasé de litispendencia, conectividad y cosas jugadas según la jurisprudencia, hay un ejemplo allí de un posible caso de litispendencia internacional que no fue así advertido ni por el tribunal de primera instancia, ni por el tribunal, ni por la sala político-administrativa. Con respecto al trámite procesal de la conectividad internacional, vemos que aquí también nos interesa lo establecido por el artículo 346 ordinal primero de la Ley de Derecho Internacional Privado en cuanto a las cuestiones previas, y adicionalmente nos interesa tener en cuenta cuáles son los casos que según el procedimiento venezolano, el derecho procesal civil venezolano, se toman como supuestos de conexidad. Allí tenemos en primer lugar que las causas en donde hay identidad de personas y objetos, pero el título es distinto; las causas en donde hay identidad de personas y título, pero el objeto es distinto; las causas en donde hay identidad de título, pero hay diversidad de objetos y de personas. Cuarto caso, que las causas en donde hay conexión objetiva, es decir, cuando hay una relación entre dos o más causas por el objeto o por el título, pero en donde hay varias personas que por su domicilio deberían ser demandadas ante cortes distintas. Quinto, la accesoriedad de las causas. Y 6, la cita en garantía. De verificarse algunos de estos supuestos, se procederá entonces a declarar la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. El procedimiento, el efecto de todas estas instituciones que vamos a ver hoy es ese mismo. Se declara la jurisdicción de nuestros tribunales. Pasando a la cosa juzgada internacional, vemos que esta es una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales del foro, derivada del hecho de que la misma causa ha sido previamente decidida con el carácter definitivamente firme por un tribunal extranjero. Esta coincide con la litispendencia internacional en el hecho de que la causa nacional y la causa extranjera son idénticas, pero difiere en que ya estas causas no están pendientes de forma concurrente, sino que una es sucesiva a la otra, siendo la extranjera la que ha sido decidida primigeniamente con carácter de cosa juzgada. Además, la variante en el caso de la cosa juzgada internacional con respecto a la excepción en el derecho adjetivo nacional se encuentra en que la decisión definitivamente firme ha sido dictada por un tribunal foráneo, y por ende es el derecho procesal de ese sistema el que determina cuándo una decisión adquiere el carácter de inimpugnable, inmutable y coercible para las partes involucradas, incluso de manera forzosa. En el caso de la regulación de la excepción al ejercicio de la jurisdicción de la cosa juzgada internacional, nosotros vemos que nada más encuentra una norma expresa en el artículo 396 del Código Bustamante. Esta norma indica lo siguiente: la excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro estado contratante solo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que ello haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este código. Respecto de la excepción de cosa juzgada internacional, expresa Sánchez de Bustamante y Sirven que además de la necesaria identidad de causas que debe existir entre el proceso ya decidido y aquel que está en curso, el derecho internacional privado impone dos importantes condiciones, las cuales vemos reflejadas en la citada norma. Una, que la sentencia se haya dictado con la aceptación o concurrencia de las personas a las que esa excepción favorece o perjudica, por sí o por medio de representantes legítimos. Y dos, que no se haya puesto en duda la jurisdicción del Estado sentenciador.
Como en el caso del derecho interno venezolano, vemos que, a diferencia de la litisprudencia internacional y de la conexidad internacional, no hay una norma expresa que establezca el caso de la cosa juzgada internacional. Pero la misma ha sido aceptada por la jurisprudencia a partir del caso Russell Morris contra Claire Hodgson. En este caso, a partir de que la ley de derecho internacional privado no incluyó expresamente la excepción de cosa juzgada internacional, la Sala Político-Administrativa, al conocer un caso de regulación de jurisdicción en el marco de un juicio de divorcio en donde se encontraban involucrados niños, estableció que habían distintas consideraciones de orden que llevaban a la conclusión de que esta excepción es admisible en el derecho internacional privado doméstico venezolano. En tal sentido, la Sala distinguió 4 razones claras. La primera, que a la luz del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado se deben reconocer las situaciones jurídicas válidamente creadas según derecho extranjero. 2, que la excepción es aplicable por vía de los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados al estar previstas en el artículo 396 del Código Bustamante. 3, que sería una incongruencia del sistema admitir la litisprudencia internacional pero no la cosa juzgada internacional. Y 4, que a través del artículo 53, numeral 6, se reconoce la institución de la cosa juzgada internacional, dado que la sentencia cuyos efectos se pretende hacer valer en Venezuela puede colidir tanto con una sentencia dictada por un tribunal extranjero venezolano como por otra sentencia extranjera anterior. En el caso de este último requisito, yo considero que la Sala también pudo haber citado el numeral 2 del artículo 53, porque a partir de esta norma se plantea la evaluación del carácter de cosa juzgada de la sentencia extranjera como requisito de eficacia ante los tribunales del foro, solo que en ese caso la Sala no lo citó. Si bien la Sala Político-Administrativa acertó en establecer la procedencia de la excepción de cosa juzgada internacional, vemos que esta sala estableció un requisito adicional con el cual al menos yo no estoy de acuerdo. Dado que la Sala pasó a analizar, luego de establecer la posibilidad de que sea opuesta la cosa juzgada internacional ante los tribunales del foro, pasó a analizar los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Para determinar qué se requiere para el reconocimiento del efecto de la cosa juzgada. Allí la Sala Político-Administrativa inició con una aseveración que respecto del efecto de cosa juzgada es correcta. La sentencia extranjera debe cumplir con los requisitos de eficacia del artículo 53 para surtir efectos en Venezuela. No obstante, prosiguió la Sala estableciendo que a la luz del artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado es necesario que la sentencia en la que se basa la excepción de cosa juzgada internacional haya obtenido el exequatur de ley, o que al menos esté en curso ante la autoridad venezolana competente esa solicitud de exequatur, supuesto en el cual se activará una cuestión prejudicial. La sentencia en este caso parte de 2 premisas correctas, pero llega a una conclusión errada. ¿Cuáles son las premisas correctas? 1. Que la sentencia para ser ejecutada tiene que ser previamente, tiene que haber adquirido el carácter de definitivamente firme. Y 2. Que para que surta efecto de cosa juzgada, cualquier sentencia tiene que cumplir con los requisitos de eficacia del artículo 53. En efecto, es innegable que en nuestro ordenamiento jurídico se requiere
que una sentencia sea definitivamente firme para proceder a su ejecución. Y ciertamente el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado exige el pase en exequatur para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera en Venezuela. El texto en ese sentido es claro. Sin embargo, la conclusión de que sea necesario el exequatur es errada, dado que confunde dos efectos procesalmente diferenciables. Ahora bien, si bien es cierto que una decisión no puede ejecutarse si la misma no posee su ejecutoria, es decir, que proceda el carácter definitivamente firme, no es correcto someter el efecto de la cosa juzgada al procedimiento de exequatur en todos los casos, más cuando el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado no incluye el efecto de cosa juzgada dentro de aquellos supuestos en que donde es absolutamente necesario el exequatur. Aquí podemos rescatar el razonamiento que da Sánchez, Bustamante y Sirven de que exigir el exequatur para admitir el efecto de cosa juzgada no debe ser la regla general, dado que hay sentencias definitivamente firmes que no son objeto de ejecución material, en donde el ejemplo paradigmático es que son aquellas sentencias que desestiman o declaran sin lugar una acción. Entonces, en definitiva, ¿qué se requiere para verificar la procedencia de la cosa juzgada internacional? Al decidir la incidencia que se abre en virtud de dicha excepción, lo único que debería verificar el juez venezolano es lo siguiente. 1. Que exista la triple identidad entre la causa foránea y la causa nacional. Y 2. Que la sentencia extranjera cumpla con los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esto incluye requisitos claves para esta excepción, como que la sentencia haya adquirido efectivamente el carácter de cosa juzgada según el ordenamiento jurídico del estado en donde fue emitida, que no se viole la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos y que los tribunales del estado sentenciador hayan tenido efectivamente jurisdicción para conocer del asunto. En el supuesto de que la sentencia cumpla con los requisitos de eficacia, el efecto de la cosa juzgada internacional deberá ser reconocido en el caso concreto, declarándose la procedencia de la excepción. De lo contrario, esta excepción se desestimaría. En cuanto a los efectos de la cosa juzgada internacional, es el mismo efecto que en el caso de la independencia internacional y de la conexidad internacional. Se declara la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, en donde hay una cuestión de diatriba es en cómo canalizar el alegato de cosa juzgada internacional. Porque si nosotros vemos el artículo 346 en materia de cuestiones previas, vemos que el ordinal 1 es relativo a la falta de jurisdicción y el ordinal 9 relativo a la cosa juzgada. Entonces aquí la doctrina internacional privatista se divide entre que la cosa juzgada internacional se tiene que canalizar por la cuestión previa del ordinal primero, porque su efecto último es declarar la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, mientras que hay otra parte de la doctrina que indica que el efecto de la cosa juzgada es igual en Venezuela, que
es igual a nivel doméstico como a nivel del derecho internacional privado, por el hecho de que se establece que ha sido previamente decidida la misma controversia y que por ende ya no se puede volver a decidir. Yo me inclino más hacia la posición de que tiene que ser interpuesta la falta de jurisdicción a través del supuesto del ordinal primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, porque su efecto en realidad es la falta de jurisdicción. Por último, tenemos el caso del Forum No Convenience. El Forum No Convenience es una doctrina que se formó especialmente en los países pertenecientes al sistema anglosajón, según el cual un Estado que formalmente tiene jurisdicción para conocer de un asunto conforme a los criterios atributivos de su ordenamiento puede declinarla cuando el litigio está más fuertemente vinculado, con otro que se considera más conveniente para resolver la disputa, en atención a las particularidades propias del caso y a los requerimientos de la justicia. Como vemos, el Forum No Convenience es un correctivo a los criterios atributivos de jurisdicción existentes, que sean de carácter exorbitante. Aquí la doctrina del Forum No Convenience la podemos diferenciar del Forum Convenience y del Forum Shopping, que eso nos ayuda a entender su funcionamiento. En primer lugar, la doctrina del Forum Convenience lo que plantea es que un tribunal que no tiene formalmente jurisdicción sobre un asunto puede decidir conocer la controversia y sentenciarla, dado que no existe otra jurisdicción apropiada para conocer el asunto. Entonces, por razones de justicia material, se permite que en ese caso un tribunal que formalmente no tiene jurisdicción asuma el conocimiento de un asunto sobre el cual ningún otro país tiene jurisdicción. Eso es lo que respecta al Forum Convenience. En el caso del Forum Shopping tenemos que esta alude a la situación en donde las partes eligen un foro de jurisdicción por pura y simple conveniencia. Por ejemplo, porque sea favorable a los tipos de acciones que se derivan de su relación. El Forum Shopping puede ser utilizado por ambas partes o bien por una, la que tenga mayor poder de negociación. En cuanto a la evolución del Forum No Convenience, y para entender su utilidad, hay que evaluar un poco el sistema en que se generó, que es el sistema inglés. En Inglaterra, como nosotros establecimos en algún momento, creo que en el tema 4, no existe formalmente, o al menos así había sido históricamente, una diferencia entre los conceptos de jurisdicción y de competencia. De forma que si los tribunales ingleses tenían jurisdicción sobre un asunto, el mismo podía ser conocido por cualquier tribunal, sin atender a los lineamientos de orden territorial. No obstante ello, se reconocían casos en donde habían tribunales más relacionados con la causa que podían conocer de ese asunto. Entonces, ¿cómo se concretizaba el tribunal que conocía el asunto? Del lugar en donde fuese citado el demandado. Lo cual, como indicamos al momento de estudiar los criterios del artículo 40, numeral 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, puede ser un caso de jurisdicción exorbitante. ¿Por qué de jurisdicción exorbitante? Porque en esos supuestos, si la única conexión del litigio con el foro es que es el hecho de que la persona fue citada en ese territorio, para mí la jurisdicción no es lo suficientemente fuerte
para soportar ese asunto. Es decir, allí no se verifica realmente el principio de proximidad razonable que, como vimos en el tema 4, es uno de los principios fundamentales en materia de jurisdicción. Por ello es que los tribunales ingleses se inventaron esta excepción del forum no convenience y en su sistema la declaraba de oficio del juez. Entonces, esta era especialmente utilizada por el hecho de que el principal criterio atributivo de jurisdicción en el sistema inglés era el de la citación del demandado. Luego esto pasó al sistema de los Estados Unidos de América, pero su situación cambió un poco. En primer lugar, nosotros vemos que en el sistema de los Estados Unidos tienen el llamado criterio de los contactos mínimos, según el cual si el caso tiene una mínima conexión con el territorio de ese país, pues sus tribunales tienen jurisdicción. Ello, en primer lugar, se presenta como un criterio de jurisdicción exorbitante, es decir, como un criterio que carece de una razonabilidad, especialmente en lo que respecta a la conexión entre el litigio y el foro. Por ello se ha introducido también la doctrina del forum no convenience, pero con una modificación, debido a que los Estados Unidos de América, a diferencia de Inglaterra, tienen una constitución escrita con una cláusula del debido proceso. Esta modificación incidía en que el forum no convenience no podía ser declarado por el juez de oficio, sino que debía ser impulsado por las partes. Pero además de ello, no bastaba con mencionarle al tribunal la inconveniencia, sino que había que probar que hay otro tribunal más conveniente, evaluándose criterios como la economía procesal, la ubicación de las pruebas, pero siempre garantizándose el derecho a la defensa. Para que entendamos mejor esta institución, podemos ver el siguiente ejemplo. Alguno de ustedes compra en Venezuela una Ford Explorer con el caucho Firestone especialmente diseñado para ese modelo. Pero usarlo en Caracas ven que con tales cauchos el auto se colea, el frenado se hace largo, tiene poca fricción en calles mojadas, etc. Entonces se ponen a investigar y evidencian que hay situaciones similares en Chile, en Argentina, en Francia, en España, y que se están asociando todas esas partes para demandar mediante una class action en los Estados Unidos a Ford y a Firestone, bajo el motivo de responsabilidad civil por productos defectuosos. Al presentarse allá en los tribunales de Nueva York, por ejemplo, los representantes de Ford y Firestone alegan que el foro de los Estados Unidos no es el ideal, ya que si bien allí se fabricaron los autos y los cauchos, deben considerarse los ambientes en donde estos fueron utilizados, amén de evaluarse las pruebas relativas a los accidentes de tránsito, los cuales fueron todos verificados fuera de los Estados Unidos. Para ello, no solo alegan, sino que presentan pruebas de cada uno de esos sistemas, en donde el juez concluye que hay una garantía mínima del derecho a la defensa, por lo que el Tribunal de Nueva York declara con lugar la excepción, separa las acciones y declina a cada una de las jurisdicciones de su origen. Esto ocurrió efectivamente en un caso en la vida real entre Ford Firestone y una serie de personas que compraron unos cauchos y que fue decidida al inicio de los años 2000. En ella estaban involucrados unas personas venezolanas y de hecho en ese caso llegó a haber una opinión de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, esta excepción ha sido considerada siempre como una excepción propia del common law, y ciertamente es una institución que se desarrolló dentro de esta familia del derecho comparado. Ello incluso fue hecho ver por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 1543 del 18 de julio del 2001. El caso Steven Pessing contra María Teresa Osorio. En este caso se discutía una demanda de divorcio contencioso bajo la causal de abandono voluntario, en la cual la parte demandada opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción por encontrarse domiciliada en los Estados Unidos de América, solicitando además al tribunal que considerara la doctrina del forum no convenience, dado que era contrario a su derecho a la defensa que se le obligara a llevar un juicio en Venezuela, a lo que agregaba que tal situación le era muy onerosa.
Disculpen, aquí van a tener las grabaciones separadas porque hubo una interrupción del anterior. En este caso vemos que la sala declaró que los tribunales venezolanos, en el caso de Steven Mishkin contra María Teresa Osorio, vemos que la sala declaró que los tribunales venezolanos tenían jurisdicción para conocer el asunto por el criterio del paralelismo, que según ustedes recordarán ya, es el criterio de jurisdicción que indica que si es aplicable el derecho venezolano, tiene jurisdicción nuestros tribunales. Igualmente expresó que los tribunales venezolanos tenían jurisdicción para conocer el régimen de visita, pensión alimentaria y cualquier otro pedimento respecto de los menores hijos de la pareja, a pesar de que no se explicó el fundamento de tal declaración. Y en lo que respecta al Forum No Convenience, la sala expresó lo siguiente. Debe esta sala señalar que tal solicitud es totalmente infundada, toda vez que dicho principio no es válido en Venezuela, y su aplicación resulta contraria a los principios constitucionales y legales relativos a la jurisdicción, no pudiendo el juez en ningún momento negar su jurisdicción a favor del juez extranjero, pues las normas que la regulan son de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento. Lo cual no es del todo correcto, porque nosotros tenemos que en Venezuela es principio fundamental en materia de jurisdicción el principio de jurisdicción concurrente, lo cual va en eso de que no puede el juez en ningún momento negar su jurisdicción a favor del juez extranjero. En efecto, hay casos en donde sí puede negarla a favor del juez extranjero, en los casos de inmunidad de jurisdicción, en los casos de derogatoria convencional de la jurisdicción, en los casos de excepciones procesales, entre otros. Ahí estamos en el caso de Steven Mishkin contra María Teresa Osorio, hablando de una sentencia del año 2001, en la que se rechazó por completo la aplicación de esta doctrina. Pero, ¿qué pasó luego? Pues lo que ocurre es que en la ley de comercio marítimo, según los maritimistas y algunos internacional privatistas, se consagró el Forum No Convenience a través de los artículos 332 y 333 de la ley de comercio marítimo. El artículo 332 indica lo siguiente. Además de la jurisdicción que les asigna la ley, gracias, Karim. Los tribunales venezolanos conocerán de los casos de abordajes ocurridos en aguas jurisdiccionales venezolanas y en las no jurisdiccionales cuando uno de los buques sea de matrícula nacional, 2. Uno de los buques sea embargado en puerto venezolano con motivo del abordaje o se otorgue en dicho lugar fianza sustitutiva, y 3. Después del abordaje, uno de los buques haga su primera escala o arribe eventualmente a puerto venezolano. El artículo 333 indica además lo siguiente. Solamente en los casos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo anterior, y en el caso de que la jurisdicción venezolana corresponda cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República, los tribunales venezolanos podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción a solicitud del demandado en favor de los tribunales de otro país en el cual se hubiera intentado una acción por los mismos hechos y causas, siempre que se le otorguen al demandante iguales garantías para responder de las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado. Los tribunales venezolanos tomarán en cuenta la vinculación de que las partes, buques, aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera, con el fin de tomar su decisión. La solicitud se propondrá y tramitará en la forma de una cuestión previa declinatoria de jurisdicción.
Con esta última norma se ha planteado la cuestión de si es forum con non-convenience o no. Esto tiene ciertamente varios elementos a favor. Dado que se habla de foros fortuitos o exorbitantes, se le da la posibilidad al juez de declinar la jurisdicción discrecionalmente. Es una excepción que se le da al demandado. Busca que en ese otro foro supuestamente más conveniente que el venezolano se le garantice al demandante su derecho a la defensa. Pero ¿cuál es el perro azul aquí? Como dice una profesora que me dio esta materia, que se exija que en ese otro foro se hubiera intentado una acción por los mismos hechos y causas. Por eso es que hay autores que establecen que aquí no hay un forum, el caso del forum no convenience, sino más bien un supuesto especial de litispendencia, porque si nosotros vemos lo que indican los tribunales estadounidenses, allí no hay la misma exigencia de que ya se haya intentado una acción ante ese otro estado que se alega como más conveniente para conocer el asunto, sino que posiblemente ese otro estado puede conocerlo y que puede que sea más conveniente para ese asunto. La aceptación del Forum No Convenience ha sido defendida por los maritimistas encabezados por el profesor Luis Covarria y entre nosotros los internacional privatistas por el profesor Víctor Hugo Guerra. Este último ha expresado principalmente que existen razones de justicia material para aceptar el Forum No Convenience, consagradas tanto a nivel constitucional como a nivel de la Ley de Derecho Internacional Privado. En Venezuela el principio es el de la jurisdicción concurrente, teniéndose como excepción limitada a la jurisdicción exclusiva, por lo que no hay razones lógicas para establecer una preferencia de la jurisdicción venezolana sobre una extranjera, y que en nuestro sistema está consagrado el criterio del lugar de citación del demandado, criterio exorbitante que hace necesario aceptar en nuestro sistema el correctivo del Forum No Convenience. Y además alega como razón que el artículo 333 de la Ley de Comercio Marítimo demuestra una aceptación progresiva del Forum No Convenience en Venezuela. Si bien en lo personal yo comparto varias de las razones del profesor Guerra, esta última es un poco excesiva, ya que no se puede concluir la aceptación general de Forum No Convenience en Venezuela a partir de la interpretación extensiva de una norma procesal. En mi opinión, ciertamente el Forum No Convenience debería estar previsto en Venezuela, porque no es contrario a nuestros principios y más bien él podría servir como cláusula, como válvula de escape respecto de ciertos criterios que son exorbitantes en materia de jurisdicción. Pero mi argumento principal para decir que no es contrario, que no proceden de forma general, es porque no está previsto de forma expresa en la ley para todos los casos. Para mí no es contrario a nuestros principios, como dice la sentencia de la Sala Político-Administrativa, por el hecho de que nosotros tenemos como principios en materia de jurisdicción el de jurisdicción concurrente y el de la conexión razonable del caso con el foro, entre otros, los cuales más bien se verían protegidos por el medio del Forum No Convenience. Pero el hecho de que nada más está previsto por la Ley de Comercio Marítimo y ahí incluso se duda de su interpretación, es lo que se lleva a lo que lleva a mí a la conclusión de que el Forum No Convenience de forma general en Venezuela no procede, sino que solo procede con las particularidades del caso en los supuestos de derecho marítimo. Con esto terminamos el tema de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal. Que vamos a hacer la siguiente clase, la 1 de enero. Antes de pasar al estudio de la cooperación judicial internacional, vamos a ver unos casos de estas excepciones para verlo de forma más directa cómo es su operación en la práctica. No para dejárselos así nada más en este tema, sino prefiero verlos con ustedes en una clase síncrona para que se capte mejor el asunto.
Cualquier duda que puedan tener con este caso, con este tema me avisan. Y cualquier cosa, allí tienen unos materiales en la carpeta del tema 8 y pueden plantear las demás dudas a través del grupo de WhatsApp. Espero que estén todos bien y que tengan una feliz Navidad todos.